días, estimados colegas docentes que atienden el nivel primario. El día de hoy es día sábado y la fecha es 8 de agosto del año 2020 después de Cristo. Para esta mañana tenemos un tema muy interesante que es el tema número 2 y es el concepto de decimales y también multiplicación y división con decimales. Perdonen que no escribí las palabras completas, pero es solamente porque no tengo espacio. Pero vamos a trabajar cómo multiplicar y cómo dividir utilizando los números decimales. Para la comprensión de este tema hace falta desarrollar algunos subtemas. Así que nuestro primer subtema será concepto y comparación de decimales. Necesitamos que los niños construyan en su mente el concepto de qué es un decimal. Pero antes, ¿qué es una fracción? Para luego comprender las fracciones decimales. Y después que tenga el concepto que pueda hacer comparaciones de qué es mayor o qué es menor. Y por supuesto, después vendrán las operaciones básicas, utilizando los números decimales. Bien, pues voy a aprovechar la fecha de hoy para mostrar un poco cómo podemos llegar a la idea de fracción y luego de fracción decimal. Vamos a pensar entonces que hoy es el día 8 de un total de 31 días que tiene el mes de agosto, que es el mes en curso. Así que entonces estamos en el día 8 de 31, 8/31 avos de mes. Bueno, para hacerlo más fácil, vamos a pensar que estamos en el día 8, pero que el mes no tiene 31 días. Vamos a suponer nada más para este ejercicio que tiene 32 días. 8/32 avos. Y entonces esta fracción se puede simplificar. Podemos pensar que también es igual a 4/16 avos. Y también podríamos pensar y afirmar que es igual que 2 octavos. A su vez, esto es igual a un cuarto. Un cuarto. Y si hacemos la división, 1 entre 4, vamos a encontrar que esto es igual a 0.25. Y entonces aquí ya tengo un número decimal, 0.25. Al mismo tiempo, esto se podría escribir de esta manera, 25 centésimos. Porque aquí están las unidades, aquí están las décimas y aquí están las centésimas. Entonces, del lado izquierdo del punto decimal quedan los enteros y del lado derecho quedan las cantidades fraccionarias, fracciones decimales. Entonces aquí decimos 25 centésimos. Bueno, entonces, y al mismo tiempo, si alguien quisiera aprovechar otro tema, esto también equivale a 25%. Entonces, el día de hoy, que estamos en el día 8, más o menos implica que estamos cumpliendo el 25% del mes. Pero como no es 8 de 32, sino 8 de 31. Entonces, si 8 de 32 es 0.25, por favor piensen, si 8 de 31 será mayor que 0.25 o menor que 0.25. Este tipo de preguntas son muy importantes para los niños. Piénsenlo. Si 8 de 32 es 0.25, 8 de 31 será mayor o menor. Y entonces, cuando el entero se parte en 32 partes, los pedazos son un poco más grandes, pero son un poco más pequeños que si partimos en 31 porciones. Así que esta es una cantidad ligeramente mayor. Vamos a decir entonces que 8/31 avos es mayor que este número, o sea, mayor que 0.25. Y cuando hacemos la división, vamos a encontrar que 8 dividido 31 nos va a dar 0.2680 y más cifras decimales. O sea que definitivamente esta cantidad es mucho mayor que esta otra, por lo menos un poquitito más. Bueno, muy bien. No sé si es 0.2680 o 0.2580, ustedes lo pueden verificar, pero definitivamente es un poquito más grande. Muy bien, entendido eso, ahora entonces vamos a pasar
a que agosto es el mes número 8. Entonces, agosto es el mes número 8 de un total de 12 meses. Ahí tenemos una fracción. La podemos simplificar, 4/6 y luego 2/3. Y los niños deben saber que 2/3 significa 2 veces 1/3. Muy importante que nuestros alumnos comprendan que 2/3 significa 2 veces 1/3. Y entonces sabemos que 1/3 es igual a 0.33333 y más. Y si este número lo doblamos, entonces 2 veces 0.33 será 0.666666. Muy bien, entonces esto podríamos decir que viene siendo más o menos a 0.67, que entonces vendría siendo igual a 67%. Quiere decir que cuando se termine el mes de agosto habremos avanzado 2/3 del año, y eso equivale más o menos a 0.67, que es un número decimal que queremos el día de hoy aprender y entender. Muy bien, y para terminar el aprovechamiento de la fecha, vamos a pensar también que el año 2020 tiene 20 años por encima del año 2000, tiene 20 años por encima de 2 milenios. Así que entonces voy a tomar solamente esta partecita y voy a decir que estamos ya en el año 20 del presente ciclo, del siglo XXI. 20 años del presente siglo. Y eso lo podemos simplificar y nos va a dar 10/50. Y si sacamos mitad, pues podría ser que nos dé 5/25. Y luego sacamos quinta parte y esto es igual a 1/5. Así que entonces los 20 años actuales son la quinta parte del siglo actual. Y al hacer la división, esto nos va a dar 0.2. Y ya sabemos que también 0.2 podría ser 0.20. Y entonces esto nos va a significar un 20%. O sea que los 20 años del presente siglo significan ya un 20% del siglo XXI que está corriendo. También sería pues muy importante que para comprender esto tengamos materiales, y aquí vamos a pasar a la parte más práctica. La metodología guatemática nos recomienda que para que los niños puedan construir en su mente el concepto de fracción, fracción común y fracción decimal, utilicemos lo que se llama el metro, porque esta es una medida estándar en todo el mundo. Entonces prácticamente un metro va a ser para nosotros el entero, un entero que lo vamos a fraccionar. Entonces, si ustedes pueden ver acá, aquí tengo un primer metro, y luego tengo un segundo metro con otro color, y tengo un tercer metro con otro color. Y entonces aquí ya podemos ver que nuestro metro está fraccionado. Ustedes pueden darse cuenta que esto que está aquí en color celeste equivale a esto que también lo tengo acá en color verde. Y entonces aquí el metro lo dividí en 10 porciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una porción, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, cada porción es una décima de metro. Y entonces, esto que ustedes pueden ver, esta es una décima de nuestro metro. Entonces, aquí tenemos la primera cantidad fraccionaria, una décima de metro. Y entonces, esta décima de metro lo vamos a escribir, podemos escribirlo de dos maneras, como un décimo o bien como 0.1. Luego acá tenemos 2 décimas, 0.2, 3 décimas, 0.3, 4 décimas, 0.4, y luego acá 5 décimas es igual a 0.5 o 0.5. Si se dan cuenta, entonces la mitad de un metro, ahí tenemos medio metro, equivale a 0.5 o bien 5 décimos. Luego tendríamos otro décimo más, 6 décimos, 0.6, 7 décimos, 0.7, 8 décimos, 0.8, 9 décimos, 0.9. Y aquí tenemos los 10 décimos. Y 10 décimos equivale a un entero. Bueno, si alguien quisiera decirnos que aquí estamos usando dos cifras, y que aquí quiere 2 cifras, pues entonces podríamos agregarle esto, 1.0.
lo cual significa 10 décimas. 10 veces esta medida. Entonces, las 10 décimas equivalen a un entero. Pero por favor, noten que aquí estamos usando el punto. 10 décimas. Y eso es un entero. Y entonces, a continuación, tendríamos 11 décimas. Y 11 décimas es 1.1. 12 décimas, 1.2. 13 décimas, 1.3. 14 décimas, 1.4. 15 décimas, 1.5, que es prácticamente 1,5. Y ahí tenemos 1.5. Luego sigue 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y llegamos a 2 enteros. Pero si algún estudiante dice, aquí tenemos 2 cifras y porque aquí no tenemos 2, pues podríamos agregar punto y luego el 0. Entonces esto significaría 20 décimas. Y 20 décimas equivale a 2 enteros. Y luego aquí después de los 2 enteros siguen las décimas. Aquí tendríamos 21 décimas, que sería 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y llegamos a 3 enteros o 30 décimas. Y así podríamos seguir consecutivamente. Pero noten que estamos usando un patrón que tiene el mismo tamaño en todas partes del mundo, el metro, que va a ser nuestro patrón, nuestra base. Muy bien, ahora por favor nos venimos para esta parte y voy a explicarles que primero sacamos décimas, pero luego podríamos partir cada décima la podemos partir en 10 partes y entonces ahora salen las centésimas, lo que son los centímetros. Entonces les muestro aquí que el ancho de este cartoncito es 1 centímetro, una centésima. Entonces esto que tengo acá está graduado solamente en centésimas. Y aquí tenemos 10 centésimas, 20 centésimas, 30 centésimas, 40 centésimas, 50 centésimas o centímetros, que es el medio metro, 60 centésimas, 70 centésimas, 80 centésimas, 90 centésimas y las 100 centésimas, que equivale a 10 décimas y que equivale también a 1 metro. Muy bien, entonces aquí valdría la pena escribir algunas cantidades. Por ejemplo, aquí donde tengo este asterisco, ¿qué medida podría ser? Entonces sería la medida 0.15. 0.15, que son los 15 centímetros. Por aquí tengo otra marquita, y esto va a ser 0.33, que significa 33 centésimas. Y este 33 centésimas es la tercera parte del metro, más o menos. Y luego para finalizar, valdría la pena también revisar que estas cintas métricas que utilizan los sastres vienen fraccionadas hasta los milímetros. Y los milímetros aquí son bastante pequeñitos. Cada centímetro equivale a 10 milímetros. Cada centímetro equivale a 10 milímetros. Cada una de las rayitas pequeñas son milímetros. De tal manera que nuestro metro tendría que tener 1000 partecitas, lo cual significa 1000 milímetros. Bueno, entonces aquí tenemos un material muy importante para la comprensión de las fracciones decimales. Y aquí podríamos continuar si tuviéramos más espacio y podríamos verlo más despacio. Para completar la comprensión de nuestras medidas, ahora vale la pena que pensemos en esta otra forma. Ahora vamos a utilizar un área para representar un entero. Este entero es un pie cuadrado, Este es un entero. Luego nuestro pie cuadrado lo partimos en 10 porciones, así que esto que está pintado acá es una décima de pie cuadrado. Aquí una décima, que significa 0.1. Luego acá no solamente tengo partido en décimas, sino que cada décima la partí en 10 partes, así que aquí tengo centésimas partes de pie cuadrado. Esta es una centésima igual 0.01. Recuerden que aquí tengo entero, décima y centésima. Una centésima, que es esto que está pintado acá, una centésima de pie cuadrado. Y luego acá no solamente tengo décimas, no solamente tengo centésimas, sino que la centésima la dividí en 10 partes, así que esta es una milésima de pie cuadrado, 1 partido 1000, y entonces la milésima es 0.001, 0 enteros, 0 décimas, 0 centésimas, 0 milésimas.
Bueno, este es un material para trabajar entonces la comprensión de las fracciones decimales. Pero como este tamaño es muy grande, entonces vamos a trabajar en el aula esta propuesta. Vamos a trabajar cuadrados de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Y esto va a representar un entero. Así que puede ser solamente 1 o bien 1.0 porque al final es equivalente. Nuestro entero lo partimos en 10 porciones y he pintado una. Así que esta es una décima, es 0.1. 0 enteros, una décima. Luego acá he partido en 100 porciones, pero estoy tomando 10 décimas, lo que equivale a una décima. Esta es una décima, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son 10 centésimas. Muy bien. La siguiente es que aquí ya tenemos centésimas partes. Aquí pintamos una centésima parte y aquí está su numeración. 0.01. 0 enteros, 0 décimas y lo que tenemos es una centésima. Aquí tengo una centésima. Luego pasamos para acá y también vuelvo a mostrar una centésima, simplemente que está colocado en otra posición y con otro color, pero sigue siendo la centésima parte de este cuadrado, de este tamaño. Luego acá en el siguiente estamos viendo las centésimas, uno de ellos está pintado en rojo y luego acá la otra centésima que está por acá fue partida en 10 porciones. Así que entonces si la centésima se parte en 10 llegamos a milésima y esto es una milésima y aquí está indicado 0 enteros, 0 décimas, 0 centésimas, una milésima. Así que una milésima es 0.001 y a continuación también esta otra es similar, simplemente que como de repente aquí la milésima no se mira mucho porque está en la orilla. Aquí la he puesto en un color rojo y la puse en el centro. Cada una de ellas es una milésima y para que se mire mejor una de ellas está pintada en rojo. Así que muchísimas gracias, buen día para todos, gracias.